Buenas noches, chicos. Ya iniciamos la grabación. Bueno, entonces miremos, Daniel, qué es lo que tú mencionas. Ahí están viendo. Sí. Lo amplío un poquito, profe, ok. No, ahí se ve bien. Sí, eso es programación orientada a objetos en Python. Esa es la forma en que se construyen clases. Pero decía también, por ejemplo, que esa misma forma se puede utilizar en Java. Sí, es que las clases, digamos que se pueden, o programación orientada a objetos, está casi en todos los lenguajes de programación. Pero Hay aquí diferencias, hay la, diferencias. pregun- la pregunta mía es que si esto, por ejemplo, funciona igual que las funciones o es diferente. No, no. Esto es programación orientada a objetos y la otra es funcional. Ah, ya. Eh, pero espérame, console log, listo, sí. Eso, ahí hay una herencia, sí. No, eso, pues el concepto aplica igual, pero quizás la estructura sea diferente, ¿sí o no? Sino Pues lo que más seguro también, es por que cambie la ejemplo, estructura. yo estaba leyendo y los objetos, por ejemplo, son los que por ejemplo, uno utiliza cuando necesita determinada información que están dentro de ese objeto, ¿cierto? Sí, Pues entonces, esta sería la forma como se llamaría uno, pues como uno utilizaría pues el objeto cuando lo está realizando en código. la forma en que se puede construir, sí, tú lo puedes construir de esa manera. Ahí lo estás haciendo en JavaScript, ¿sí o no? Ese pantallazo de JavaScript. Sí, eh, Tú puedes en construir Python, muchos en empleados Python, con base a esas líneas de arriba. Esa es la cosa. ah, Realmente ya, se aplica mucho concepto de funciones, porque podemos ver que, digamos que clase empleado es como si fuera una función y yo la puedo reutilizar. Tiene esa parte de que se sirve para reutilizarse. Pero programación orientada a objetos es un paradigma de programación diferente al paradigma funcional, que es el que nosotros vemos. Cuando ustedes escuchan funcionales, basado en funciones, aunque ahora ha migrado hacia otros lados, es un poquito más avanzado, pero haz de cuenta que son un montón de funciones y que tú puedes reutilizar en muchas partes de tu programa, de tu proyecto. ok, listo, pues muchas gracias, hombre. Pero ahí está bien. Pues, por ejemplo, ese código que tienes entre la línea 103 y 102 se lo puedes reutilizar muchas veces, crear empleados de muchas maneras. Entonces, por ejemplo, para el código que nosotros hemos venido trabajando, para esa base de datos de empleados, tú puedes crear todos los empleados con base a este. Más o menos como el formatico que nosotros habíamos hecho para construir empleados, que era espérame, yo lo veo por acá. Si era en vez de decir clase, si quieres, ven, déjame que yo te comparto y te voy a mostrar. Sí, Espérame. No, muéstrame otra vez lo que tenías. Yo le tomo un pantallazo. ¿qué hay? Listo, déjame un momentico. Listo, Dani, ya ahora sí puedes dejar Ya. de compartir. Entonces, hay unas diferencias. Venga, yo le pongo esto más acercamiento. Bueno, nosotros los últimos ejercicios que hemos trabajado ha sido con base a un programa pues para guardar empleados y toda la cosa y que nos permitiera hacer un CRUD. Entonces, si tú ves acá, bueno, de hecho esto no lo hemos visto, pero yo lo estaba probando, lo voy a quitar, porque eso no lo deben de tener. Si ves acá es más o menos parecido a esto, ¿cierto? Más o menos parecido a lo que tú tienes acá. Solo que esto de acá es como, eso no se usa. Esto de acá es para entender, sí se usa, ojo, sí se usa, no, perdón, sí se usa, pero digamos que tiene, tiene como objeto o como definición mapear, más no como servir como base fuerte o lógica, es más bien como un puente para recibir datos y mover datos de un lado a otro. Este que estoy señalando yo acá. Es más Sí, como un puentecito para mover datos.
Mientras que este de acá, que se puede parecer mucho a este, porque acá estamos construyendo empleados, ¿sí o no? Mientras Sí. que este de acá sí me sirve a mí como modelo, sí me sirve a mí como base para mi código. Este va a ser el ejemplo en muchas ocasiones. Esto de acá es el modelo, lo que nosotros hacemos de modelo. Este de acá se debería de construir con base a este. O sea, este es el papá, este es el que le define. Y esto de acá realmente podríamos verlo como algo que se llama un DAO. Pero bueno, eso es una definición más avanzadita. Que un DAO, perdón, un DAO no, un DTO. Que un DTO es eso, un, por así decirlo, un código, una línea de código que me sirven a mí para transportar datos de un lugar a otro. Listo. Este me sirve a mí como DTO, pero este DTO o este de acá, este ejemplito, se debe haber construido con base a una clase, a programación orientada a objetos. Lo que pasa es que uno no entra con programación orientada a objetos, uno entra con algoritmia, con lógica y ya luego avanza a programación orientada a objetos. Y después de tener programación orientada a objetos, ahí sí ves cómo esto de acá se va a unir con ese otro de allá. Este ya no se usa, esta forma en que nosotros lo estamos haciendo es para practicar, pero digamos que no es código de backend. El frontend realmente es un puente entre el usuario y el backend. Por eso yo estoy acá, lo que te decía, nos sirve a nosotros para modelar este código de acá que puede ser código backend. Este es como el puente y acá es a donde vamos a llegar. Entonces el O sea frontend que, construye el puentecito y le manda los datos acá a la clase. o Dale. sea, o sea que pues, esta es una forma como se utilizaba anteriormente. Ya lo que se utiliza es la que yo tenía. Sí, digamos que es la clase o la forma fuerte en que se trabaja realmente. ¿Y ese por qué se dejó de utilizar Program? No, todavía se utiliza, lo que te digo, pero sirve más como puente en algunos casos, más que para ponerle algo, una estructura lógica fuerte, no. Esto es un puente, uno lo usa más que todo para mapear datos que van del frontend al backend o de una capa a otra, pero tampoco sabemos qué es capas, pero haz de cuenta que es el puentecito que va a conectar el lado izquierdo con el lado derecho. ¿Qué es el lado izquierdo? Lo que quieras. ¿Qué es el lado derecho? Lo que tú quieras. Eso se usa más como un puente, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque eso no tiene toda la lógica que tiene la programación orientada a objetos por detrás. Listo. Entonces, Sí. digamos que nos sirve a nosotros para entender, pero digamos que para construir modelos y cosas así no es lo más recomendado, no es. Después llegaremos a eso. Si tú te das cuenta por acá, mira, ¿sí o no? 10. Bueno, PO es programación orientada a objetos. ¿Listo? Ujú. Entonces, por allá Sí. llegaremos. Hasta donde me acuerdo Sí. que llegamos, estamos en la clase 7. No hemos Sí. visto las otras. Entonces, en algún momento llegaremos allá y haremos la migración de este Ah, código a programación orientada a objetos. Bueno, listo, Program. Muchas gracias, hombre. no de una. Ya vas un poco pues más adelantado, pero está bien. No, no que pues, me causó curiosidad es porque cuando estaba haciendo la actividad, hablaba mucho como de esta forma de trabajar el código. Sí, es que se usa mucho. Es que programación orientada a objetos es todo básicamente. Pues lo que yo creo que, no me acuerdo si fue con tu ficha, yo se los mencionaba, es que esa es la forma en que se construye software realmente. Pues en el back, por lo menos. Igual todo esto es lógica y sirve. Y bueno, muchachos, ya la grabación inició. Haciendo un recuento, pues en sesiones anteriores habíamos hecho un ejercicio para un juego, si no estoy mal, ¿cierto? Este de acá. De hecho, habíamos hecho pues el mismo ejercicio de dos maneras diferentes y era para adivinar un número y les había dejado pues como unos retos para que ustedes pusieran a prueba y practicaran un poco pues como tal y es estos puntos de acá. ¿Qué vamos a hacer hoy? Como hemos estado un poco cortos, ahora estaba hablando con Daniel, pues que esta es la preparación de las clases que yo voy haciendo. Eh, lo que le estaba mencionando a los compañeros que estaban antes, pues entonces más adelante veremos programación orientada a objetos, POP, ¿sí o no?
Él toca un tema, la herencia, ¿cierto? El encapsulamiento, y bueno, eso es más adelantico. Por ahora me interesa que sigamos todavía practicando un poco de lógica. Yo se los dije hace como 2, 3 clases que íbamos a llegar a un punto donde, ve, ya sabemos muchas cosas, pues hagamos algunas prácticas, hagamos unos ejercicios. Y para ello, entonces, la semana pasada, bueno, la antepasada, hicimos este ejercicio de adivinar un número. Lo hicimos de 2 maneras diferentes y como les decía, pues les quedaron esos retos. Esta semana, ¿qué vamos a hacer? De hecho, voy a crearme un archivo por acá, ¿sí o no? Voy a crear un hermanito que se llame 6. Lo voy a llamar para nosotros 6.2, no importa, ¿cierto? Clase, y acá va a ser... lo podemos llamar menú empleados .js porque va a ser un archivo de JavaScript. Entonces, ¿qué vamos a necesitar para este? Pues me voy a traer lo que ya tenemos construido. O sea, me voy a traer esto de acá porque nos sirve toda la funcionalidad. Este de acá que nos permite a nosotros crear empleados, ¿cierto? Adicional a este, me voy a traer el vector donde lo voy a almacenar, ¿sí o no? Acá es donde vamos a almacenar los empleados. Voy a traer todo lo que sea funcional para no dejar esto tan contaminado. Quizás me traiga eso, ya miraremos si lo usamos. Voy a traer toda la funcionalidad y ya les digo qué vamos a hacer. Me voy a traer el mostrar empleado, obviamente lo vamos a necesitar. No le pongan cuidado a sus export, que estaba probando unas cositas. Lo voy a quitar de hecho. Me voy a traer, ¿qué otra función tenemos? Buscar empleado. Esta de acá también nos sirve, ¿sí o no? Con su respectiva documentación, que ya aprendimos a documentar funciones para ayudarnos, que es esta parte de acá arriba. Me voy a traer actualizar empleado. Me estoy trayendo todo lo que sea funcionalidad. Todo lo que sea funcionalidad para nuestro ejercicio de base de datos para empleados. ¿Qué más me puedo traer? Actualizar, esta es otra manera, ¿sí o no? De actualizar empleado, eliminar empleado. Listo, lo voy a poner acá. Y tenemos entonces, por ahora tenemos el modelo, que era lo que hablaba con Daniel. Esta es una forma de construir modelos. El modelo sobre el cual podemos generar cualquier empleado. ¿Cómo así? Retomando, pues todos los empleados de la empresa van a tener un índice que es la posición. La posición, entonces el primer empleado que ingrese va a tener posición 1, el segundo posición 2, el tercero posición 3. Eso es lo que hace un índice. Los empleados que cree van a tener un nombre, un salario básico, un género, una cédula, un valor hora, una edad, ¿cierto? Lo podemos dejar así. Adicional, podemos mostrar todos los empleados, podemos buscar un empleado por cédula, podemos actualizar un empleado, eliminar un empleado, ¿sí o no? Tenemos esas funcionalidades hasta hoy, hasta ahí. Y a ver, yo qué más hay por acá. Ya por acá vimos los filtros, ¿sí o no? Vimos también filtros. Listo. Esas son como todas las funcionalidades. A ver, entonces tenemos el CRUD. ¿Podemos crear empleados? Sí, podemos crear empleados, ¿sí o no? Este es el crear empleados. Agregar un empleado es el crear. ¿Podemos mostrar los empleados? El CRUD. Recordemos que, a ver, que CRUD es el acrónimo básico de Create, ¿sí o no? Ay, de Create, Read, Update y Delete, que en otras palabras es crear, ¿sí o no? Leer, actualizar y eliminar. Estas son las funcionalidades que nosotros podemos hacer con datos. Podemos crear datos, ir a buscarlos, leerlos, podemos actualizar datos y eliminarlos, ¿sí o no? Entonces, tenemos nuestra base de datos. Si uno tiene una base de datos, por lo menos debería de garantizar esto. Deberíamos de garantizar que se puedan agregar datos o crear datos, leerlos, buscarlos, cambiar un dato en específico o eliminarlo. Entonces nosotros ya tenemos el crear con ese agregar. Ya tenemos el leer con este mostrar. Ya tenemos el leer con el mostrar en específico.
Ya tenemos el actualizar con el actualizar empleado y ya tenemos el eliminar. Listo, entonces ya tenemos nuestras funcionalidades para hacer con la base de datos de empleados lo que se nos dé la berraca gana. Bueno, claro eso hasta acá, chicos. Si tienen alguna pregunta, de una. ¿Todo bien hasta ahí? Cuéntenme, pues. Listo. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Nosotros lo que vamos a hacer es que vamos a, similar a este, por eso les decía, hagamos una práctica similar, no, a este no, venga, yo cierro esto, que es que esto me está estorbando. Similar a este de acá, voy a cerrar esto no lo necesito. Similar a este de acá, donde nosotros le generamos un menú a una persona para que, hey, vení, ingresa un número, sí, anda probando y toda la cosa. Similar a esta lógica es como funcionan los menús, ¿sí o no? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer construir un menú para la nómina de empleados del taller, ¿sí o no? Vamos a construir un menú para la nómina de empleados del taller. ¿Cómo? Pues ya lo sabemos cómo. Usando las funcionalidades funcionalidades anteriormente construidas. Miren que ya vamos a reusar el código. Entonces, ¿qué deberíamos de tener? Deberíamos de, por ejemplo, espérenme, yo les hago por acá, pues, denme un momentico, yo veo dónde tengo el navegador, que no lo encuentro por ningún lado por acá. Lo podemos hacer en ScaliDraw, ¿sí o no? No hay problema. Aunque esa página se me ha estado tostando. Listo, voy a alejarme esto. Ay, se me fue un clic donde no era. Voy a alejarme esto y nos podemos hacer por acá, ¿sí o no? Entonces, ¿nosotros qué queremos? Vamos a suponer que esta es... Ay, sí, es que este ScaliDraw me está poniendo mucho problema últimamente. Vamos a ver si me deja y si no me voy para otra herramienta. Vea pues. Dios. Un momento, muchachos. Vea pues esto que le pasó. Se tostó. Yo no sé qué le pasa a la escalera. Vámonos para otro lado entonces, que acá no nos quieren. Vámonos para Figma, puede ser. Listo. Este sí no se tosta. Este es más difícil. Entonces, ¿qué queremos hacer nosotros, muchachos? Cuando ustedes comienzan a construir software, es muy normal que hagan bosquejos, ¿sí o no? Que hagamos bosquejos. Entonces, bueno, este no lo necesito. Necesito estos de acá. Lo que quiero hacer es algo así, ¿sí o no? Vamos a poner en otro colorcito, puede ser este. Dios mío, eso está muy chiquito. Lo voy a poner más chiquito porque es que ya me di cuenta que estoy muy desproporcionado. Listo. Vamos a crear, por ejemplo, una interfaz. También yo pongo esto más grande. Vamos a crear, por ejemplo, una interfaz que se llame, yo no sé, nómina, empleados, taller. ¿Sí o no? Este va a ser mi software. Hagan de cuenta que esta es una pestañita, una ventana, una pestaña en el navegador, una ventana en el computador, donde yo voy a tener una interfaz que me muestre a mí, por ejemplo, que me diga, 1, agregar empleados.
o empleado en este caso, ¿sí o no? Podemos tener 2. Consultar empleado. 2. Consultar empleado. 3. Eliminar. Bueno. Acá va una cosa. Yo lo voy a poner, pero vamos a ver porque es que la lógica de cada quien funciona diferente. Venga, yo pongo esto más. No, así está bien. 3. Chicos, ¿cuáles son las funciones del CRUD? ¿Cuáles son las 4 funciones que me pidió un CRUD? Crear, leer, actualizar y eliminar. Exacto. Crear, leer, actualizar y eliminar. Entonces este va a ser nuestra interfaz. ¿Sí o no? Esta es la interfaz, es decir, donde el usuario al cual le construimos el software va a estar interactuando. ¿Listo? Eso es lo que pretendemos. Entonces voy a hacer lo siguiente. Ya me dijeron cuáles nos faltan de acá. Porque esto va a ser una nómina de empleados del taller, entonces pues la idea es que haya una persona que pueda gestionar toda la nómina. Tenemos el agregar, el consultar, ¿cuáles nos faltan? Leer y actualizarlo. Y eliminar. Más o menos. Podemos poner a eliminar, sí. Eliminar. Empleado. El leer no. Alguien que le diga, creo que fue Daniel el que me participó. Alguien que le diga a Daniel por qué el eliminar no. El eliminar o el Porque el consultar. eliminar no, el leer, porque el leer no. Bueno, yo me quito de ahí. Porque el leer no. Ya, bien Daniel por eso el eliminar, chuleado. El leer no. ¿Alguien sabe por qué el leer ya no? Porque de por Porque ya sí está ya se consultado. mostrarían los empleados. Y, y no lo necesitamos. ¿O qué pasa con ello? Pues al consultarlo ya lo estamos leyendo. Exacto. Eso es, Dani. Muchas gracias a los dos compañeros. Yo sé que el otro iba para ello. El consultar ya es el leer. Listo, el leer es mostrar la información, buscarla, consultarla. Bueno, Dani, Sí, entonces profe. ya lo tenemos. ¿Qué nos falta? Actualizar. Actualizar, ¿sí o no? Actualizar, empleado. Y si esto, actualizar, empleado, listo. Y si esto fuera, vengan, yo pongo un poco más chiquito esto de acá. Ahí quito esto, que se me quedó. Si me dejaran. Bueno, dejémoslo ahí. Él no me quiere ir. Voy a ponerlo así. Y si esto fuera una ventanita de un programa mucho más grande. Es decir, como que esto de acá fuera, por ejemplo, este es nómina empleado taller y esto de acá es sistema de administración taller. Es decir, esta ventanita es una parte del engranaje de este gran sistema. ¿Cómo hacemos nosotros para salirnos de acá y llegar a este otra vez? ¿Qué le deberíamos de poner? ¿Sí me entienden a lo que quiero llegar? Alguien le dio clic a algo por acá, ¿sí o no? Y le abrió esta otra ventanita. Pero nosotros debemos de agregar una opción para que le den clic por acá y se vuelva por acá. A eso es lo que quiero llegar. O sea que todavía nos falta una opción. ¿Cómo le podríamos llamar a esa opción? Volver ¿Cómo? al menú. Sí, Volver a la página principal. o le podemos, sí, me sirve cualquiera de las dos, o le podemos poner finalizar, ¿sí o no? Regresar también. También regresar. En este caso lo voy a dejar así, ¿sí o no? Que finalice esta parte de la sesión de taller de nómina. Entonces esto es lo que debemos de hacer en esta sesión. Vamos a crear un menú donde tengamos estas opciones que ya lo sabemos hacer. Nómina empleados, taller, agregar empleado, consultar empleado, eliminar empleado, y eso ya lo tenemos hecho. A eso es lo que quiero que lleguemos. Que no simplemente por código, sino que, no venga, mostrémosle al usuario de alguna otra manera que haga estas opciones, que tiene estas opciones, que ya lo podemos hacer. Porque nosotros estamos en JavaScript
y podemos decirle que por ahora por ventanas, pero la idea es que esto lo combinemos con HTML más adelantico. Y con HTML entonces creamos la página y que le muestre la interfaz, pues puede ser mucho más bonita que esa o una interfaz sencilla. Por ahora entonces lo vamos a hacer con prompts, ¿sí o no? Entonces nosotros debemos de construir el menú, ese menú de la nómina de empleados del taller, usando las funcionalidades, pues ya las tenemos, ya acá no hay que venir, pero ¿cómo agrego? No, ya tenemos. ¿Cómo muestro? Ya tenemos. ¿Cómo muestro un empleado únicamente? Ya tenemos. ¿Cómo actualizo un empleado? ¿Cómo elimino un empleado? Eso ya lo tenemos hecho, ¿sí o no? Eso ya está finalizado o está resuelto, por así decirlo. ¿Qué debemos de pensar nosotros? Pues entonces, ¿cuál va a ser nuestra lógica para darle solución a eso? Entonces, nosotros ya hemos construido o visto herramientas que nos permiten a nosotros manejar este tipo de programación. ¿Qué se les ocurre que podríamos hacer o que podríamos usar para construir este menú? Hay algo que es muy necesario. ¿Cuántas Podría veces ser se va a un, ejecutar? ¿Cuántas veces se va a ejecutar esto? hasta que le demos finalizar. Hasta que se le dé finalizar. Entonces, ¿qué debemos de usar? Por lo menos una condicional, ¿cierto? ¿Por Sí. qué? Porque la condicional va a comprobar, vení, ¿ya le dio finalizar? No, entonces continúe. ¿Ya le dio finalizar? No, entonces continúe preguntándole por esto. ¿Ya le dio finalizar? No, entonces continúe preguntándole por eso. ¿Ya le dio finalizar? Sí, entonces suerte. Hasta luego, terminó en su módulo de nómina de empleados, terminó de hacer lo que iba a hacer. Bueno, entonces necesitamos usar una condicional. Las condicionales las hemos visto en varias lógicas de programación, ¿cierto? En varias estructuras de datos. La pregunta es, ¿cuál usaremos? ¿Usaremos un if? ¿Usaremos un operador ternario? ¿Usaremos Un switch un case. switch? ¿Un ciclo? ¿Qué podríamos usar? ¿Cuántas veces va a preguntar él esto? ¿Cuántas, muchachos? 5 veces, ¿no, profe? 5. No, porque yo le puedo... Hagan de cuenta que llegó Robert. Ingresó de la ventanita del sistema que teníamos acá. Lo voy a deshacer, ¿sí o no? Él viene de este sistema y en algún parte de esta ventanita hay una opción. Voy a llevármela por acá. Hay una opción por acá chiquitica. Porque como ya no es la principal, entonces tiene menos importancia. La voy a poner larga. ¿Sí o no? Y él por acá en una opción que dice, yo no sé, 5, nómina de empleados. Él vino y le dio clic, ¿sí o no? La seleccionó. Cuando le dio clic, le cargó esta ventana de acá. Entonces, ¿qué puede pasar? Llega Robert y dice, yo quiero agregar un empleado. Perfecto. Agrego un empleado. Ya, finalizó. ¿Por qué? Porque eso era lo único que iba a hacer. Luego, Daniel, que también tiene acceso al sistema de administración del taller, vino también a la nómina de empleados del taller, le dio clic acá y le abrió esta ventana. Entonces Daniel ya no quiere agregar un empleado, Daniel quiere consultar el empleado. Daniel le da clic acá, consulta al empleado, ingresa la cédula 111 y dice, ve, ese empleado está. Entonces devolvámonos y yo lo quiero eliminar. Entonces mira que Robert ejecutó una acción mientras que Daniel ejecutó 1 y 2. Luego llega Fred, se sale. Daniel finaliza y se sale pues. Luego llega Fred y Fred dice, nómina empleados taller, se viene para acá, para este módulo. Y Fred va a comenzar a agregar a los empleados nuevos. Y los agrega 1, 2, 3, 4, 5 veces. Entonces, ¿qué tenemos? Robert agregó un empleado. Daniel consultó un empleado y le eliminó 2 acciones. Y a quién había dicho, a Fred creo, si no estoy mal, vino y agregó a 5 empleados. O sea que esto no se sabe cuántas veces se va a ejecutar. Se sabe que se puede ejecutar una o muchas, pero no se tiene un número definido. Este número simplemente me dice qué acción quiere ejecutar, más no cuántas veces lo va a hacer. Listo. Entonces, quien entra acá puede ejecutar las acciones que quiera, las veces que desee, ¿cierto? No hay como un número controlado. Claro eso, muchachos. Sí, profe. Listo, entonces la pregunta es, ¿cuántas veces se va a ejecutar esto?
N veces. N veces. ¿Y cuándo termina? ¿Cuándo de finalizar? Exacto. Cuando se le debe finalizar. Esto es lo que nos va a controlar a nosotros cuando se le debe finalizar. Cuando termina algo. Entonces, nosotros debemos, recuerden que cuando algo se vuelve repetitivo y repite 1, 2, 3 veces, ¿qué estructuras nos sirven a nosotros en programación? Los ciclos. Los ciclos. Entonces, ¿cuántos tipos de ciclos tenemos o cuáles son los tipos de ciclos que vimos? El for, el while, the while. El for, el while y el do while. Y pregunta, ¿el for me sirve o no me sirve? La verdad es que el for casi siempre lo utilizamos cuando conocemos el número de iteración. Exacto. Y en este no conocemos el número de No. iteraciones, pero tenemos el control de cuándo ¿De se cuándo le termina? dé clac acá, finalice. Entonces el for no nos sirve. Entonces, ¿cuál nos sirve? El while. El while o el do while, que el El más while. usado es el while, ¿sí o no? Entonces, While. eso es lo que vamos a usar. Entonces lo voy a dejar acá. Como no se sabe cuántas veces se va a ejecutar el programa, pero sí sabemos que es algo repetitivo, usaremos el ciclo while. Lo voy a dejar acá entre paréntesis. El for necesita conocer la cantidad de veces a ejecutar, aunque la otra vez yo les mostré que no necesariamente, pero hagámoslo por lógica por el while. ¿Por qué? Porque hay una palabra reservada que me rompe lo que sea. ¿Cómo se llama eso? ¿Cuál era la palabra reservada que la usamos para un ciclo for de hecho? El break. El break. O sea que yo con el for podría también de alguna otra manera controlar y decirle que rompa. ¿Qué podríamos poner? Que vaya de 0 a 1.000.000. Pues obviamente no va a llegar a 1.000.000 a no ser de que el usuario lea 1.000.000 de veces a eso ahí. Y que cuando oprima algo ahí, ingrese un if, compruebe y le dé break. ¿Sí o no lo podríamos? Pero es una lógica un poco más complicada, entonces por eso usamos el while. Porque el while nos va a permitir a nosotros evaluar esa condición. Entonces me voy a venir por acá, voy a construir un ciclo while. ¿Sí o no? Abro paréntesis y llaves. Nosotros sabemos que dentro de los paréntesis del while, ¿qué va? ¿Qué es lo que va dentro de un paréntesis de un while? La condición. Listo, ¿y cuál va a ser la condición para que el while finalice? A ver, Que yo se le veo. dé finalizar, profe, no. Exacto, ¿sí o no? Tenemos agregar empleado, pues ahí no va a finalizar, ahí va a agregar empleado. 1, nosotros lo tenemos numerado con el 1, pero puede ser una A, puede ser una letra, pues puede ser lo que sea. Por lo menos nosotros lo vamos a identificar esta opción con un 1. Agregar empleado, mostrar empleados, leer empleados, consultar empleado, como le quieran llamar. Eliminar empleado, actualizar empleado y finalizar. Hagamos una cosa, porque se me ocurrió algo y es que esto lo puedo dejar para que ustedes ay, se me fue, lo practiquen. Entonces vamos a hacer una cosa. A este consultar empleados lo voy a llamar mostrar empleado. ¿Sí? Y ya después al final de la clase les digo qué fue lo que se me ocurre. Actualizar empleado. Sí, eliminar empleado. Y voy a crear una opción más. Entonces este ya no pasaría a ser 5, sino que este sería 3. Y este lo voy a llamar por separado buscar empleado. Y acá entonces no lo voy a dejar en singular, sino que lo voy a dejar en plural. Se va a mostrar todos los empleados y se va a buscar un empleado. Se va a eliminar. Esta sería la opción 4 y esta sería la opción 5. Mientras que finalizar va a ser la opción 6.
Entonces, lo que me estaban diciendo ahí, ¿cuándo va a terminar el de hacer lo que venga y hagan este módulo del software? Cuando le dé clic en finalizar. Entonces, nosotros podemos evaluar que diga finalizar, pero es más complejo. Nosotros queríamos de evaluar que lo que sea que haya escogido tenga un 6 o un número de los que tenemos acá. Bueno, en este caso, él siempre va a evaluar que sea diferente de 6, porque mientras que sea diferente de 6, él va a seguir mostrando el menú. Él va a seguir mostrando el menú. Si la persona le da clic o selecciona 6, ¿sí o no? Entonces él le va a decir, ah, bueno, muchas gracias por haber estado acá, hasta luego. Va a ser redireccionado ¿cómo fue que lo llamé? Al sistema de administración del taller, ¿cierto? Eso es lo que vamos a hacer. Entonces en el while lo que vamos a evaluar es que mientras la persona que esté acá no le dé 6, le permita seguir haciendo gestión de esto. Cuando le dé 6, finalice el programa y se despida, por así decirlo. Entonces vamos a ponerlo acá. Para ello necesitamos crear una variable. Si nos acordamos de las estructuras de los ciclos, los whiles tienen la inicialización de la variable por fuera del ciclo, ¿sí o no? A ver, yo veo, yo no la puse por acá. No, no la puse, ve. Ciclo while se utiliza, acá falta, ¿sí o no? Let contador puede ser igual a 0, ¿sí o no? Y a esto va a ser inicialización de la variable de control. Ah, yo creo que es que como lo estamos explicando acá, ¿sí o no? Entonces, ¿qué pasa? Que el ciclo for tiene la inicialización dentro del paréntesis, la evaluación de la condición y recuerden, cuando él termina acá, viene y se devuelve para esta línea, hace el incremento y otra vez se vuelve para la condición y entra el ciclo. Mientras que se funciona así, este crea la variable de control, evalúa la condición, ¿sí o no? Y acá, entonces, hace su código, pues, o la lógica que necesite. Entonces, la condición es normalmente un contador, puede ser, bueno, acá lo teníamos como vidas, por así decirlo. Vidas como tal, vidas es igual a, lo podemos como acá está restando, entonces arranquémosla en 3 y la condición va a ser mientras vidas sea mayor que -1 o mayor que 0, ¿sí o no? O sea, todavía tiene vidas. Eso lo estoy documentando pues para que nos quede eso ahí más correcto. Entonces, tenemos la declaración de la variable y la condición. Y adentro la lógica que necesitemos. Entonces vamos a declarar una variable. A esta variable le podemos llamar opción. ¿Sí o no? Que va a ser la opción que la persona seleccione. La podemos inicializar en 0 porque la opción 0 no existe, ¿cierto? Entonces acá que le podemos preguntar, mientras la opción sea totalmente diferente de 6. ¿Por qué de 6? Porque así lo tenemos en el bosquejo, en nuestro bosquejo. Mientras la opción sea diferente de 6, haga, va a ser lo que haya acá. Entonces él viene y comienza a ejecutar. Esto no lo ejecuta porque esto no lo, bueno, esta sí. Esta sí las ejecuta porque estamos llamando a esta función. Pero estas funciones de acá no tienen llamado. Miren que no hay un lugar donde diga mostrar empleados, buscar empleado, actualizar. No está definido en ninguna parte del código. Lo vamos a hacer acá adentro. Entonces él va leyendo el código, hace lo que necesite por ahí arriba, carga las funciones en memoria para poderlas utilizar y viene y crea una variable en memoria que se llama opción 0. Viene y pregunta, ¿0 es diferente de 6? Verdadero. Entonces entra acá y va a comenzar a hacer su magia o lo que nosotros sea que le programemos que haga. Entonces, ¿qué deberíamos de hacer? Ya entró. Es decir, el empleado vino, le dio clic acá, como le da clic, le pone un 0, le dice que 0 es diferente de 6, entonces le debe demostrar esto de acá. Vamos a hacer eso. Le debe mostrar esto de acá, ¿sí o no? ¿Cómo le mostramos eso al usuario? Al empleado, no, al usuario que entra ahí. ¿Cómo le podríamos mostrar eso al usuario? Eso es muy parecido, me voy a volver para acá, a como lo hicimos en el de adivina un número. ¿Cómo le pedimos? Ahí lo están viendo. ¿Cómo le pedimos al usuario que ingresara un número? Ahí lo leen. ¿Cómo le pedimos al usuario? Con un Dale. prompt. Con un prompt. Con un PRON. ¿Y qué le tuvimos que hacer a ese PRON?
Parsearlo, volverlo entero. Eso, exacto, en español, parsear, y en español es conviértalo o asegúrese de lo que entra si es un entero. ¿Por qué? Porque por los prompts siempre entran strings, siempre entran cadenas de texto, letras. Bueno, entonces con este, al encerrarlo en este, garantizamos que realmente entra un número. Listo, vamos a garantizar, pues, realmente él puede entrar lo que quiera. Ahí nos faltan validaciones, pero eso lo veremos cuando lo hagamos cuando mezclemos JavaScript con formularios. Por ahora, digamos que esto es lo que necesitamos. Entonces me lo voy a traer para acá, ¿sí o no? Vamos a copiar eso, vamos a reusar. ¿Y acá qué voy a hacer? Venga, ya no necesito crear algo. ¿Qué le vamos a pedir acá? Cambiamos este mensaje. Nosotros necesitamos escribirle al usuario que haga acá. Él acabó de entrar en esta pantalla y ¿qué? ¿El qué va a ver? Que ingrese el número de la opción que quiera Que ejecutar. seleccione cualquiera de las opciones. Exacto, entonces, me parece esa, me gusta esa. Seleccione alguna de las siguientes opciones, ¿sí o no? Seleccione alguna de las siguientes opciones, ¿sí o no? Bueno, selecciona no porque no va a hacer que él dé clic. De hecho, deberíamos de ponerle de ser más claros y decirle como ingrese el número de alguna de las siguientes opciones, mejor. Ingresa el número de alguna de las siguientes opciones. Esa me gusta más. Todavía nos falta acá, todavía nos falta, porque nosotros no le hemos mostrado las opciones, o sea que todavía nos falta acá. Sin embargo, lo que sea que él ingrese acá, ¿dónde lo vamos a guardar? La opción, Entonces la necesitamos crear de nuevo. no, que ya está arriba creada. Entonces simplemente quitamos esta palabra reservada que nos permite crear variables y simplemente llamamos la variable opción. O sea, acá inicialmente le agregamos un 0, pero este valor se va a redefinir cuando el usuario seleccione una opción. Claro eso hasta acá, muchachos. Sí, Vamos señor. con calma. Si cualquier cosa me dice. Entonces, yo voy a quitar estas comillas porque esas comillas no me gustan a mí casi. Voy a poner unas comillas en diagonal, unas template literals, para que me permita a mí agregar en múltiple línea. Porque lo que yo les mencionaba es que acá nos falta todavía decirle al berraco usuario que venga, es que cuáles son las opciones. Entonces le voy a poner 2 puntos. Le voy a dar un enter acá y otro enter acá. Todo esto está dentro de texto por estas 2 comillas. Lo que sea que pongo acá va a ser un texto. Bueno, ahí hay un texto. Entonces le voy a poner 1. ¿Qué teníamos? Agregar, mostrar, buscar, eliminar, actualizar. Entonces 1. Agregar empleado. Listo, esa va a ser la opción 1. 2. Teníamos el mostrar empleados en plural, si no estoy mal. 3. El buscar empleado, fue el último que agregué. 4. Creo que era el eliminar. Eliminar empleado. 5. Actualizar empleado. Y 6. Finalizar. ¿Sí o no? O salir. Lo podemos poner como quieran. De hecho, pongámosle, como ustedes dicen, salir. Para que se salga, porque es que este módulo le pertenece a este, ¿cierto? Entonces le vamos a poner salir. Normal hasta acá. ¿Sí o no? ¿Qué estamos haciendo ahí? Le estamos por un prompt, una ventanita emergente, le va a salir este mensaje todo largo. Vamos a ver cómo se pinta. Pues igual acá no le estamos pegando como al diseño, simplemente la funcionalidad. Le estamos indicando al número que ingrese, al empleado que ingrese el número de lo que quiera hacer. O sea, él debería seleccionar 1, 2, bien claros, pues para que el usuario no se pierda y toda la cosa. Cuando él ingrese, va a venir a mi código y va a reescribir la variable opción que inicialmente estaba en 0. Y depende de lo que él seleccione, va a ejecutar algo. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Yo les he dicho, van haciendo y van probando. Entonces me voy a venir para el index. Voy a vincular ese archivo 6.2, ¿sí o no? JS 6.2, este de acá, menú de empleados. Guardo y vamos a probar, ¿cierto? Vamos a probar a ver que si haga algo por lo menos.
Clic derecho, Open with Live Server, lanzamos nuestro servidor web. Ok, mírenlo ahí. ¿Lo están viendo? Sí, señor. Sí, señor. Listo, ya Sí, tenemos sí. nuestro menú. Ya tenemos el menú, la ventanita, esa cosa ahí. Voy a ver si esto se puede hacer más grande. Vamos a ver. Ahí no me deja hacer nada porque necesito seleccionar una opción. Ahí se quedó tostado eso ahí. Listo. Hasta ahí funcional. Voy a parar. A ver, yo veo si eso... Claro, él está en ¿Y un si le das bucle. 6 no sale? ¿Si le doy qué? 6 No, no sale. no. ¿Por qué no se sale? Mira. ¿Por qué no se sale? Porque no lo tenemos haciendo nada todavía. Simplemente lo tenemos haciendo un prompt. No hay lógica. Él está ahí en ese ciclo a la espera de que entre algo. ¿Sí o no? Ingresémosle cualquier cosa. Le voy a poner un 9, aceptar. ¿Sí o no? Sigue. ¿Por qué? Porque no le tengo nada que finalice. ¿Por qué? Porque él está dentro de un ciclo donde esto de acá no está haciendo nada. Esta opción, pues sí la estamos cambiando, pero no le estamos diciendo nada más. Agreguémosle 6. A ver, yo veo. Puede que sí funcione. Nada. 5. Nada. Otra vez 6. Nada. Ah, ahora sí. Listo. Vengan yo si me deja acercar un poquito más esto. Y si está... No, la ventanita no se acerca. Bueno, en todo caso, ahí ya tenemos nuestro while, que sí, cuando le demos 6 debería de venir acá y reescribir. Normal, ahí debería reescribir por alguna razón, eso es lo que quería ver, pero no vi, y es si me estaba consumiendo la memoria RAM. Por lo visto no hay problema, ¿sí o no? Si le damos 6, no, 6 no, 4, la RAM sigue el 50. Eso es muy importante, yo una vez les dije que tenían que tener mucho cuidado cuando algo se les queda en un ciclo infinito, porque se les come toda la RAM del computador y hace que se les crashe el PC. Entonces ya tenemos dónde ingresar nuestra... Voy a parar el servidor. Ya vimos que hasta ahí está funcional. Listo. Ya tenemos nuestro while que nos va a permitir ingresar y crear el empleado y toda esa cosa. Ahora lo que nos ataña es comenzar a darle uso a esta funcionalidad que ya habíamos construido en sesiones pasadas para que cuando lee 1 haga algo, cuando lee 2 haga algo, cuando lee 3 haga algo, cuando lee 4 algo, 5 algo, 6 algo. ¿Qué se les ocurre a ustedes que podríamos usar? Podríamos usar un if, ¿sí o no? Y preguntar si opción es igual a 1. Entonces, ¿qué debe hacer? Llamar la función agregar empleado, ¿sí o no? Deberíamos llamar la función agregar empleado, ¿cierto? ¿Sí Sí, o no? señor. ¿Qué otra idea se les ocurre para no poner tantos sys? ¿Qué otra estructura de datos se nos ocurre para no poner tantos sys? O estructuras de control, no de datos, estructuras de control. ¿El switch case? El switch case, ¿sí o no? Que lo hemos visto en sesiones anteriores, como, no sé si acá lo hicimos. Ah, y acá no lo hicimos, ve. Bueno, pero nosotros tuvimos una sesión por acá de switches, ¿sí o no? Donde evaluaba el personaje de Mario Bros. Y según el personaje hacía alguna ejecución de un código, y esto de acá estaba reemplazando, creo que este de acá, ¿sí o no? Estos de acá, está reemplazando esos sys. Entonces lo pueden hacer con un sí, ¿sí o no? ¿Qué es una buena práctica o qué se recomienda por buena práctica? Si son 3 sys, 3 sys o 3 mezclas de else if, bien. Pero si son más de 3 o de 4, busca otra estructura de control. Listo. Eso es lo que se recomienda. Se recomienda, más no que sea obligatorio. Bueno, entonces acá ¿cuántos sys necesitaríamos? 6. Entonces digamos que por buena práctica, pues no usemos todos esos sys, sino que usemos un switch. Pero vuelvo y les digo, pueden usar sys. Esa lógica, eso se sigue usando. Los sys todavía están de moda. Entonces lo pueden hacer con sys. Por mi parte, vamos a hacerlo como creo que fue quien nos lo mencionó, vamos a hacerlo con switches. Entonces voy a llamar al switch. Acá también va una condición y acá adentro van los casos, ¿sí o no?
Acá evaluamos la condición. ¿Cuál es la condición que vamos a evaluar? O los escenarios. La variable opción. Exacto. En la variable opción me tiene los escenarios. Entonces en los switches pongo la variable que me tiene los posibles escenarios. Entonces voy a poner la variable opción. ¿Cómo así que los escenarios? Sí. Si el usuario ingresa el 1, entonces el escenario es agregar empleado. Si el usuario ingresa el 2, entonces el escenario es mostrar empleados. Si ingresa el 3, el escenario, que en este caso es la opción, entonces es buscar empleado y así. ¿Y cómo le decimos o cómo le definimos a nosotros? Me voy a volver para los casos. ¿Cómo le definimos nosotros los escenarios? Con la palabra reservada case. Y en esta evaluamos un posible escenario. Seleccionó a Mario, entonces haga lo siguiente. Seleccionó a Luigi, entonces haga lo siguiente. Esos son los escenarios posibles que podemos tener. En nuestro menú tenemos 6, se me perdió el menú. En nuestro menú tenemos 6 posibles escenarios. Entonces deberíamos de tener case, deberíamos de tener un case 1, un case 2, un case 3, ¿sí o no? Un cuarto case, un quinto case, esto está lento, y un sexto case, ¿cierto? Deberíamos de tener 6 cases. Entonces arranquemos con el primero. ¿Qué vamos a evaluar? Pues vamos a evaluar el escenario 1, no el escenario agregar empleado. ¿Por qué? Porque es que la opción, esta variable no me está guardando este texto, me está guardando un número. ¿Por qué? Porque eso fue lo que le pedimos al usuario acá. Entonces vamos a evaluar números. Si evaluáramos textos, lo haríamos de esta manera. Mire a ver qué personaje le guardaron en la variable personaje y lo comparo con el texto. Escenario Mario, pues yo lo leo así, o caso Mario, caso Luigi, caso Bowser, listo. Acá no vamos a leer textos, acá vamos a leer números, entonces números simplemente es así. Case 1, ¿qué debe de hacer él? Bueno, ¿qué debemos de hacer? Le damos un enter, ¿por qué? Para que lo indente, para que él sepa, esto sí se parece mucho a JavaScript, a Python en ese sentido. Le damos un enter para que él entienda que si el escenario es que la persona selecciona el 1, entonces va a agregar empleado y llamo la función. Pero ¿qué pasa? Esa función necesita que, si yo le paso por acá el mouse, ella necesita unos parámetros, necesita un nombre, un salario básico, un género, una cédula y también necesita una edad. ¿Por qué el índice no lo necesita? Porque el índice yo no lo, o mejor dicho, no lo definimos como parámetro, nosotros lo definimos como cuerpo, ¿sí o no? Entonces miren que el índice no, el índice es automático, es autogenerado. ¿Por qué? Por nuestra lógica. Por nuestra lógica. Empleados es un vector. Cuando le agregue el primer empleado, el vector tiene tamaño 0. Entonces a 0 le da sumar 1, entonces 0 más 1, 1. El primer empleado va a ser el de índice 1. ¿Por qué? Porque es el primero. El segundo, el tercero y así sucesivamente. Pero este no se lo pedimos al usuario para que lo agregue, sino que le dejamos en control al código para que lo haga. Entonces tenemos esta opción. Necesitamos los parámetros, jue madre. Esto es un menú. Estos de acá los ingresé por código. No me interesan ingresarlos así por código. Los voy a comentar. ¿Por qué? Porque si estamos creando un menú es decirle al usuario, agregue esto otro. Entonces nosotros necesitamos datos. ¿Cómo le pedimos datos al usuario? ¿Cómo le pedimos datos al usuario? Véanlo acá. ¿Cómo le pedimos datos al usuario? Con el prompt. Con el prompt. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Hacer varios prompts. ¿Cuántos? Pues, ¿cuántos parámetros tiene esto? 1, 2, 3, 4, 5 prompts. Pero si yo voy a generar prompts, ¿será que necesito guardar los datos? ¿O no? Sí, claro. Claro, entonces, ¿qué debemos de hacer? Crear variables Variables. para cada uno de esos prompts, ¿sí o no? Es más, las podemos crear afuera del switch, ¿sí o no? Las podemos crear. Cuando yo les digo crear es usar o decirle al código que vamos a generar una variable. Las podemos crear acá, ¿sí o no? Por fuera.
no las inicializamos o las inicializan, es una buena práctica, vacías porque va a ser un texto. Y acá adentro simplemente llamarlas, usarlas. Lo podemos hacer así o lo podemos crear e inicializar acá adentro, como lo quieran hacer. Está bien, las dos está bien. Entonces acá le voy a decir un prompt. Los prompts siempre me reciben texto. O sea que esta variable es de tipo texto y claro, un nombre es texto, entonces no hay problema. Le voy a decir ingrese el nombre del empleado. Eso va a ser muy tedioso porque son puros prompts y van a salir muchas ventanitas, pero la idea es llevar eso a un frontend, en un formulario, en una página como tal. Ya tenemos el nombre. ¿Qué otro dato necesita? El salario. Entonces, creemos 1, 2, 3, 4, 5. ¿Sí o no? Acá voy a crear salario. Necesitamos género, cédula y edad. Entonces, género, cédula y edad. Todos claros por qué estamos haciendo esto, porque necesitamos mandar estos valores a esta función. Esta función para agregar empleados necesita esos datos. Si nosotros no se los pedimos al usuario, entonces ¿para qué vamos a crear un menú? Ay, profe, es que a mí me gusta hacerlos acá. Entonces, ¿para qué estás creando un menú si no le vas a permitir al usuario que agregue empleados? Para agregar empleados, debes de leerlos con prompt, en este caso, y almacenarlos en las variables. Ahora, ¿qué hacemos? Le pasamos esas variables, ¿sí o no? Estos montones de ventanitas no me dejan ver. Nombre, le pasamos, ¿qué más necesita? Salario, él nos va ayudando ahí. Luego nos dice que necesita el género. Miren que él se va pintando en el parámetro que vamos. Ya le doy la palabra. Género, necesitamos la cédula y necesitamos la edad. Y ya con eso funciona nuestro menú. Listo. ¿Quién tiene? Dale, Mike. Sí, profe, ahí en esas variables se le pone lo mismo cuando es de tipo número, ejemplo, Sí. lo que es la cédula y el salario. Sí, le puedes hacer un parseo, pero te digo algo, normalmente el frontend siempre manda strings al backend. Pues eso es una práctica. Otra vez, recuerden que en software hay dos, por lo menos en desarrollo de software, hay dos frentes muy importantes. El frontend, que es toda la vista, todo lo que el usuario ve, y el backend, que es toda la lógica que se mueve por detrás del frontend. Entonces, normalmente el frontend, que van a ser estas ventanitas, manda al backend puros textos, así sean números. Y ya el backend lo que hace es que él dice, este campo tiene que ser número, entonces lo cambia a número. El backend es el que debería hacer este parseo, este cambio de un texto a número. Bueno, ahí les doy pues como una claridad. Sin embargo, para nosotros lo podemos definir. Por lo menos en este caso, si la va a ser texto o va a ser número, lo podemos hacer como querramos. Entonces lo podemos manejar como querramos, ¿cierto? Lo podemos manejar como querramos, lo podemos guardar como número. Si vamos a hacer operaciones con la edad, pues guardémoslo en número. Si no, entonces dejémoslo normal. Si vamos a hacer operaciones con la cédula, pues guardémoslo como número, aunque no sé qué operación podríamos hacer con una cédula. Con la edad sí, como lo hicimos las sesiones anteriores. Con la edad podríamos, no sé si estaba en esta clase. Podríamos hacer filtros, ¿sí o no? Que nos filtre por las edades mayores a tal cosa. Entonces ese sí lo podríamos guardar directamente como número. Por ahora voy a dejar que todo eso se guarde como texto. ¿Vale la aclaración ahí, Mike? ¿Entendible o no? Pues la parte, profe, del frontend, sí, pues ya sería más adelante mirar cómo el backend, digamos, lo convierte ese dato que lo trae en tipo texto y lo devuelve o él lo convierte pues en tipo ya número para poder hacer operaciones. Es básicamente lo mismo, un parseo. Aunque dependiendo del lenguaje, uno le pone algo que se llaman unas anotaciones y las anotaciones hacen todo eso por detrás. Pero bueno, entonces, pero válida la pregunta. ¿Por qué? Porque es que acá no estamos haciendo el parseo de la edad. Hagámoslo para esta, para cédula no, hagámosla para esta. Entonces, ¿qué deberíamos de hacer? Control X, parse int, seleccionamos este,
ponemos esto y ingresamos este de acá, ¿sí o no? Sacamos ese punto y coma de ahí que no tiene lugar y lo ponemos acá al final. Ahí ya le estamos asegurando que la edad es un entero. La cédula sí la voy a dejar así. Entonces acá, ¿qué debemos de hacer? Cambiar. ¿Ingrese el nombre? No, ingrese el salario. Ingrese el nombre del empleado. De hecho, ya voy a quitar esto porque ya sabemos que es un empleado. Ingrese el salario. ¿Sí o no? Acá le ponemos ingrese el género. Acá le ponemos ingrese la cédula. Y acá ingrese la edad. ¿Cierto? Vamos a hacerlo así. Vamos a ir probando. Tenemos nuestro switch, nuestra opción y toda la cosa. Si selecciona uno, tal, ¿sí o no? Va a romperse, bueno. Voy a probar. Para probar, entonces voy a garantizarme de que si no selecciono nada, entonces haya un default, ¿sí o no? ¿Cómo lo sé? Porque acá lo hicimos, ¿cierto? Entonces puedo cortarme esto. Bueno, de hecho no. Voy a cortar un mensajito de estos y le voy a decir acá que le muestre una ventana que la opción seleccionada es inválida o no es válida. Y con esto voy a romper. Pero adicional, recuerden que para que cuando si selecciona Mario, no siga para abajo, tenemos que usar la palabra que nos ayudaron ahorita a recordar y que rompe todo, el break, ¿sí o no? Porque si no le ponemos el break acá, él va a hacer esto cuando seleccione uno, pero a la vez me va a mostrar esto y no. Si selecciono uno, no me puede mostrar que la opción no es válida. Entonces acá al final le voy a poner un break, ¿cierto? Con esto, él ya rompe el switch, llega acá y no sigue con las siguientes líneas, se rompe y se deja de ejecutar estas llaves, sigue como tal. Entonces vamos a dejarlo así, le voy a dar acá que lance el servidor. Démosle un momentico, me abrió por acá afuera. ¿Cierto? Entonces acá me dice, ve, seleccionate, espérame, yo le doy eso, ahí se está ejecutando, listo. Él se sigue ejecutando porque las opciones que estamos seleccionando, que es un cancelar, pues no la tenemos ni mapeada acá. Entonces él vuelve y ejecuta, ¿cierto? Él vuelve y ejecuta. ¿Por qué? Porque debo de seleccionar. Entonces le voy a decir, venga, probemos con un 6, probemos el salir. Listo. Se salió del menú, ¿sí o no? Se salió del menú y vino y ejecutó el default porque él en la opción tiene un 6 y no, el caso no es un 1. Acá en la opción el caso es un 6. Entonces, como no lo tengo mapeado, él viene y ejecuta el default. Y me dice, ve, la opción seleccionada no es válida. Y acá entonces hagámosle una mejora porque esto no sería un prompt, ¿sí o no? ¿Esto qué tipo de ventana sería? Vamos a ver quién se acuerda. Comienza por A. ¿Por qué? Porque el prompt me está pidiendo que ingrese un dato. Y yo no le estoy diciendo que ingrese un dato, simplemente que le muestre algo. ¿Cómo se llama esta otra ventana que usamos mucho? Un alert. Una alerta. Exacto. Entonces ahí sí. Entonces vamos a decirle cancelar y ahí sí. La opción no es válida y ya me quitó el cuadrito de texto para ingresar datos y ahí está. Entonces voy a decirle, no, venga, yo quiero agregar un empleado. Entonces al darle 1, él de venir a evaluar, va a guardar el 1 acá. Este 1 lo va a comparar con este 1 de acá y va a decir, sí, son iguales, entonces ejecute esto. Le va a dar a aceptar y perfecto, ahí me comenzó. Ingrese el nombre. Listo, vamos bien. ¿Qué deberíamos de hacer? Venga, imprima. Ah, bueno, listo. Es que nos falta, todavía nos falta. Porque, bueno, no nos falta. A ver, yo veo. Nosotros definimos nuestra base de datos. Esto es donde debe para almacenar. Pues eso no es una debe. Digamos que es así. Almacenar la información. Entonces, cuando él agrega el empleado, recuerden que esta fórmula agregar empleados, ¿dónde está? Agrega el elemento a la DB. Entonces, ¿yo qué le voy a decir acá? Venga, muéstrame console.log. A ver, yo cómo lo teníamos. Ah, no, de hecho, ni siquiera. Hagámosle nosotros tenemos una función que nos muestra. Digámosle mostrar empleados. Si no es a mostrar empleados, ¿qué hace? Toma este arreglo y lo recorre imprimiendo cada uno de esos datos por consola. ¿Sí o no? Los muestra por consola. Entonces acá le voy a decir
Voy a llamar mostrar empleados, ¿sí o no? Punto y coma. Ahí está. Entonces voy a decirle cancelar, 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 cancelar. Bueno, esta cosa no funcionó. Démosle, recarguemos esto acá. Listo. A ver. Y démosle acá Control Shift J para ver si nos muestra el empleado que agreguemos. Entonces le voy a decir otra vez uno. Aceptar. Ingrese el nombre. Pongamos a Fred. ¿Sí o no? Aceptar. Ingrese el salario. Pongamos que Fred se gana 3 millones. Aceptar. Ingrese el género masculino. Aceptar. ¿Sí o no? Ingrese la cédula. 111. Aceptar. Ingrese la edad. 25. No sé cuántos tiene Fred, pero suena joven. Ahí no imprimió. ¿Sí o no? Se quedó en el ciclo. Se quedó en el ciclo. ¿Por qué se queda en el ciclo, muchachos? Cuéntenme, pues. Vamos a volver al código. ¿Le falta el break? No. Eso fue porque usted alguna vez nos comentó que los PRON funcionaban como stoppers, creo. Sí. ¿Y qué más? Entonces todavía seguimos en el while, creo. Estamos en el while, ¿sí o no? Estamos en el while. Todavía me falta a mí decirle que muestre, pero miren que el mostrar empleados está dentro de quién. Dentro del while, pero va por la respuesta, va por la respuesta. Síguemelo asociando. ¿Qué pasa con este break? ¿Qué hizo el break? Él lo dijo, pero quiero que lo visualicemos. Él llegó y agregamos todos los datos. Hizo el break. ¿Qué pasó cuando hizo este break? ¿Para dónde se fue? Para el Para while, el inicio otra vez. Para el inicio. Entonces, ¿qué pasó con este mostrar empleados? ¿Se ejecutó o no se ejecutó? no. No. Entonces, ¿qué debemos de hacer con ese mostrar empleados? Quitémoslo de acá, ¿sí o no? Y lo ponemos acá afuera. Porque cuando le dé 6, él se va a salir del while y nos va a mostrar el empleado que agregó. Listo. ¿Qué pasó? Que si lo dejamos acá adentro, cada vez que agregáramos un empleado, el break, es lo que dijo el compañero, funciona como stopper para el ciclo, ¿sí o no? Entonces se devuelve como tal y evalúa la opción. Y como no hemos seleccionado 6, él no se va a salir. Agregamos 1, sí. Vuelve y llega hasta acá, pero no me ejecuta lo que siga de ahí en adelante. Entonces él no me va a ejecutar esto pues como tal. A no ser de que este mostrar empleados lo podemos ubicar afuera o lo podemos ubicar acá adentro, ¿cierto? Y que cuando seleccione una opción diferente, pues nos muestra los empleados, como querramos. Igual esto solamente es para validar que si está ejecutando o que si está agregando, pues como tal los empleados. Lo voy a dejar ahí y nos vamos a devolver otra vez para acá. Digámosle, pues yo no sé, digámosle 6. No nos lo va a mostrar porque no ha tomado los cambios. Ahí cuando se actualizó de nuevo, ahí sí tomó los cambios de que este mostrar empleados estaba por fuera del ciclo. Entonces voy a volver otra vez. 1, Fred, ¿sí o no? Nombre corto para que nos renda. Ingrese salario, le voy a poner 10, cualquier cosa. Ingrese género más. Ingrese la cédula 100. Ingrese la 2. Aceptar. Y le vamos a decir salir, ¿sí o no? Ahí entonces, ¿qué va a pasar? Se va a salir del ciclo y debería de continuar con la línea de código y mostrarnos el empleado. La opción selecciona, y se ejecutó. Claro, ahí lo mostró. Bueno, ahí lo mostró muy lentamente, ahí se vio que sí lo guardó. ¿Qué está pasando? Que es que como nosotros no estamos controlando este berraco 6, él no está sabiendo cuándo va a finalizar. Entonces deberíamos de ponerle de una vez acá, ¿sí o no? Pongámosle, definamos este caso, case 6, ¿sí o no? Caso tal de que seleccione 6, este es el que me está controlando lo que sea que entre acá. En caso tal de que sea 6, ¿qué deberíamos de hacer? Pongámosle un alert, no. ¿Y qué le ponemos? ¿Qué deberíamos de ponerle? Ahí los estoy mostrando. Si él selecciona 6, ¿qué deberíamos de decirle? ¿Salir? Sí, está saliendo. Informa, usted está saliendo del programa. Está saliendo de, ¿cómo se llama ese módulo? Se me perdió esa cosa.
por acá. Espérame, que es que tengo varias abiertas. Nómina de empleados. Entonces está saliendo de nómina empleados taller, ¿cierto? ¿Y qué deberíamos de ponerle acá? Definitivamente deberíamos de ponerle un break. Y ya con eso deberíamos de romper el ciclo. Entonces, ahora sí, tenemos que nos muestre qué es lo que va a pasar. Si él ingresa a 6, va a venir acá y va a decir que esto es igual a 6. Y ya definitivamente no va a entrar al ciclo y debería mostrar el empleado. Guardemos, el puntico blanco se quitó. Y volvamos por acá a esta pestaña. Actualicemos esto. Listo. Y digámosle que 1 otra vez. Entonces, Fred. ¿Sí o no? Ingrese el salario 10, ingrese el género más, ingrese la cédula 100, ingrese la 20, ¿sí o no? Entonces acá le vamos a decir, venga, sí, ya no quiero seguir guardando empleados, salir, aceptar. Ay, ve, no me cogió el 6. No estaba leyendo ese 6, ¿por qué? Opción 6, está saliendo, no entro a este. ¿Por qué no entro al caso 6? Qué buena pregunta. Hagámosle un seguimiento pues a eso. O hagamos una cosa. Voy a cancelar porque puede que esté con fallos en esa memoria, ¿sí o no? Y a ver, yo veo si actualizo acá. Ya no deberías de estar corriendo, pero está corriendo. Eso ahí, ahora sí. Listo. Entonces hagámosle otra vez. Open with Live Server. Recuerden que en el navegador hay veces que queda con la memoria mala, pues queda con datos cargados mal en la memoria. Entonces démosle, a ver, probemos y si no le hacemos un debug. Agregar empleado, Fred, ¿sí o no? Aceptar, ingrese salario 10, aceptar, ingrese género más, ingrese la cédula, ingrese la edad, pongámosle la que había dicho en un inicio y le decimos acá salir. Está saliendo, ahora sí, perfecto, ahí vamos bien. Entonces sí tenía problemas con la parte de la memoria. Ahí nos mostró salir y nos mostró el empleado. Recorrió pues como tal un solo empleado. Ignoren este 404 al servidor pues como tal. Es porque no encontró un icono pues como tal, pero eso es normal de Chrome. Bien hasta ahí, muchachos. Preguntas con eso. Todo entendible. Sí, señor. ¿Seguros? ¿Sí o no? ¿En dónde estábamos por acá? Entonces él finalizó y se vino a mostrar los empleados. Entonces ya tenemos el control para el agregar, el control en caso tal de que finalice y el control tal en que la opción seleccionada no sea válida, ¿cierto? Entonces, pero todavía nos faltan estos. Sin embargo, nosotros ya tenemos pues funciones que hacen eso. Entonces hagamos el caso 2. Intentemos esto bien, ¿sí o no? Case 2, este es de los más fáciles, porque el case 2 simplemente es mostrar empleados, eso no recibe nada, no devuelve nada, y le ponemos la palabra reservada, break, ¿sí o no? En ese mostrar empleados no lo tenemos mostrando por ventana, se volvería muy mamón, la tenemos mostrando por consola, ¿cierto? De hecho, ese mostrar empleados pues ya lo tenemos acá, entonces lo voy a quitar de ahí. Caso 2, seleccionado, bien. Ahora sigue el caso o el escenario 3. Pongamos que nos ponen un 3. Si nos ponen un 3, nos van a buscar el empleado. Si nosotros vamos a mirar ese buscar empleado, lo tenemos por cédula. Entonces deberíamos de pedirle como un mínimo que ingrese la cédula, ¿cierto? ¿O no? Sí, la ¿Sí o no cédula. que sí? Sí, señor. Y como la cédula no la tenemos en entero, pues no habría que parsearla. Entonces este prompt nos va a servir. Lo voy a poner acá. Si nosotros ingresamos una cédula, deberíamos de tener algo donde guardarla. Entonces le voy a poner cédula buscada. ¿Sí o no? Va a ser igual para que no se llame igual a esta, porque si la dejamos cédula vamos a tener un error porque la variable ya existe. Le decimos ingrese la cédula del empleado.
a buscar, ¿cierto? ¿Qué deberíamos de hacer con ella? Pues simplemente miremos esta función, la voy a llamar buscar empleado, ¿sí o no? Paréntesis y punto y coma. Y hoy le paso el mouse por encima, entonces miro por ahí qué es lo que me dice. Mire, me dice, necesita una cédula de tipo número. Ah, fue madre. Entonces necesito una cédula de tipo número como tal. Miremos acá arriba. Cédula, buscar empleado. Bueno, no dice ni siquiera que sea tipo número, pero él ya me está definiendo que sí. Entonces, como me dice que es de tipo número, entonces sí necesito a este de acá, sí necesito hacerle un parseo. Puede que necesitemos parsear esto porque sí necesitamos buscar la cédula como tal. Entonces, hagámosle de una vez el parseo a este también. Es decir, pasar el texto que entra por el PRON a entero. ¿Por qué lo voy a hacer así? Porque esta berraca funciona con números. Entonces, ¿qué me dice él? Vea, usted tiene una función que se llama buscar empleado, recibe un... Ah, es que nosotros lo tenemos, esta es la que tenemos documentada, por eso es que dice números, sí. Esta es la que tenemos, la función que tenemos documentada. Entonces, recibe... ¿En dónde estoy? Buscar empleado, cédula, parse buscar empleado, sí, acá. Recibe un dato de tipo número y devuelve. Acá sí devuelve, esta berraca función devuelve un empleado. Entonces, como devuelve un empleado, deberíamos de tener una variable donde guardar el empleado buscado, ¿sí o no? Esta función me devuelve un empleado. ¿Y qué necesita? Necesita la cédula. Y ya la tengo acá arriba. Entonces, control C, control V. Listo. Devuelve el empleado buscado. ¿Qué deberíamos de hacer nosotros? Deberíamos de hacer esas validaciones que hicimos por acá. Déjenme, yo veo. Nosotros hicimos unas validaciones. Empleado actualizar. Sí, este tipo de validaciones. ¿Sí o no? A ver yo si la hicimos para empleado buscado. Para empleado buscado sí la hicimos. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque es que el empleado buscado puede que lo encuentre o puede que no. Y esta parte de acá no sirve. Es decir, si nos devuelve un null, que sería este caso, es porque el empleado no está en la base de datos. Y si nos devuelve algo diferente de null es porque lo encontró y nos va a mostrar algunos datos de ahí. Entonces me voy a llevar este código y lo voy a pegar. Miren que todo lo que hicimos no sirve y lo voy a pegar por acá. Y descomento esto y guardo para que él nos ayude a indentar. Entonces el que va a decir, vení, el empleado buscado es diferente de null. Ah, sí lo encontró. Entonces vamos a mostrar esto de acá. El empleado buscado es tal y su edad es esto. Podemos mostrar los datos que deseemos, ¿sí o no? Que querramos. Pero en este caso los vamos a mostrar por consola. Los podríamos mostrar, de hecho, lo podríamos mostrar por un PRON. Lo voy a dejar así, ¿sí o no? Si no lo encuentra, entonces por consola nos va a mostrar esto, ¿cierto? ¿Ustedes qué dicen? Lo mostramos por un... Venga, mostrémoslo por un alert. Mejor, ¿sí o no? Empleado buscado y este también. Vamos a ponerle que es un alert para no tener que ir a la consola. El empleado buscado, sí, ahí está y nos va a mostrar la edad. Nos falta algo para ese caso 3 y es ponerle que lo rompa, ¿sí o no? En caso tal que lo rompa. Entonces ya tenemos el caso 2 para mostrar empleados, que lo probamos ahora sin tenerlo pues como tal. El caso 3, que nos va a permitir a nosotros buscar un empleado, guardemos y probemos. Vamos probando a medida que vamos haciendo. Cuando ustedes actualizan, muchachos, se pierde la información. Entonces, cuando agregamos a Fred, esa información se fue para la ñonga. Entonces, no la podemos usar, nos toca volver a ingresar un empleado. Entonces, agreguemos un empleado. A ver, vengan, yo veo si que esto no vaya a ser que se nos quede. Voy a actualizar esto varias veces. Que nos quede con datos que no son. Miremos a ver si nos permite ya buscar. No, nada. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Ya sabemos, paramos el servidor. ¿Sí o no? Stop. Paramos el servidor, ahí se paró. Voy a cerrar esta ventanita y le decimos otra vez que lo almacene. Probé una vez así esa opción 3 y la cogía, ya sabía que estaba bien, pero como no la tomó, entonces me tocó volverlo a lanzar. Vamos a lanzar la opción 3, nos debería de lanzar que ese PRON de
este PRON de la cédula, ¿sí o no? Que por favor ingrese la cédula del empleado busca. Entonces vamos a darle ahí, perfecto. Le voy a dar cancelar. Ahí me dice que el empleado no está en la E, bien, hasta ahí bien. Vamos a darle control J y vamos a agregar un empleado, ¿sí o no? Uno, sin ese guioncito. Vamos a agregar a Mike esta vez, vamos a agregarle que el salario de Mike es 100, el género es masculino, la cédula es 90 y la edad es 18, ¿sí o no? Aceptar. Le voy a decir, muéstrame los empleados. Pan. Ay, no mostró los empleados. Yo creo, a ver, yo veo. ¿Será que se los mostró? Nada. 2, mostrar empleados, 2, mostrar empleados, 2, mostrar empleados, no le está mostrando. Vamos a decirle 3, pues a ver por lo menos si hace algo. Ya miramos ese mostrar empleados. Ingrese la cédula, le puse 90. Pan, el empleado, casi, lo está encontrando, pero miren que el nombre está teniendo problemas, más no la edad. Entonces tenemos dos detalles para arreglar. El mostrar empleado y el nombre del empleado buscado, y es que, claro, acá me falta ponerle punto nombre, si no estoy mal. Me devuelvo para el objeto, cómo lo construimos, y es punto nombre, ¿cierto? Ahora sí, ese primer detalle pues ya lo arreglamos aquí con este mensaje. Y su edad es tal. Nos falta el mostrar. ¿Qué está pasando con ese mostrar? Ese mostrar empleados, revisémoslo, él estaba funcional. Posiblemente sea un problema de la forma en que carga por el console y se devuelve para el switch. Deberíamos de ponerle que espere unos segundos, pero la vez pasada el esperar unos segundos nos falló y caí en cuenta después, y es que para que espere unos segundos, a ver, yo veo, ¿dónde la tenemos? ¿Dónde la tenemos? ¿Dónde fue que pusimos ese? Si la encuentro, la usamos. En el juego. ¿Dónde está el juego? Clase funciones. No, en clase switch. ¿Dónde está el de esperar? Intentos, no lo veo. Acá. Acá. Vamos a ver si nos funciona esta vez, ¿sí o no? Probemos que probando no nos pasa nada. Acá. La voy a poner acá abajito. ¿Sí o no? Y lo que voy a hacer es que voy a meter, vamos a ver si me funciona, a meter todo esto de acá dentro de esto de acá. Voy a probar si funciona. Set time out. Listo. Esto es una clase que todavía nos falta autoinvocada, sí. Todavía no la hemos visto. Por eso es que yo solamente pruebo a ver si nos muestra los empleados. Voy a parar el servidor. Voy a bajar ese tiempo en 3,5. No importa, pues ahí voy a cerrar esto. Eso se detuvo. Y lancemos otra vez. Y él me lo va a abrir por acá. Me lo traigo. Listo. Ahí el Set Time Now funcionó. No sé si se dieron cuenta. El Set Time Now funcionó. Ahí está funcionando. ¿Cierto? Vamos a ver si sí. Pero la cosa es que, a ver, yo veo si lo puse donde era. Set time out. Yo creo que lo puse donde no era. Hagamos una cosa, lo voy a deshacer. ¿Sí o no? Lo voy a deshacer y voy a poner este. Es que ese set time out se autoinvoca, pero ¿dónde estoy? Ya me perdí. Ay, sí, deshacer eso, está ahí. Eso. Ya me había perdido lo que habíamos hecho. Y voy a ponerlo por acá. Vamos a ver si esto funciona.
Listo, no funciona exactamente porque el break no puede estar dentro del set time now. Lo voy a poner afuera. Ok. Y paremos el servidor. Listo. Cerremos este. Lancémoslo otra vez. Y probemos a ver. Ahora sí ya no me lo tomo por acá afuera. Entonces miremos otra vez. Control Shift J. Yo lo puse en el que era o lo puse en el 3. Ya estoy perdido. Denme una espera, muchachos. Yo me vuelvo por acá. No, en el 2. Listo, está bien. Vamos a decirle, voy a irme de una vez por el 2. Aceptar. Nada, no lo quiere tomar. Y es que el set time now es auto ejecutable. Entonces nos va a presentar este error. Bueno, ese mostrar empleados está bien. Debe estar funcional. Lo que pasa es que él automáticamente se devuelve y no nos lo está mostrando por consola. Lo voy a dejar así. Voy a agregar un empleado. Agreguemos otra vez a Mike. ¿Sí o no? A Mike, aceptar, ingresa el salario, 100, ingresa el género más, ingrese la cédula 2, ingrese la 12, es un niño, y démosle 2, ¿sí o no? Nada, no funciona. Démosle buscar empleados 3 y la cédula era la 2 si no estoy mal. Listo, ahí nos está mostrando pues como tal. Me voy a venir para acá. Voy a llamar la variable empleados. No la está cogiendo. Yo la llamamos empleados, si no estoy mal. Sí, no la está cogiendo. Listo, bueno. Ese mostrar empleados, dejémoslo así, por ahora. Igual de otra manera lo podemos cambiar ese for para que nos lo muestre en alert. Venga, cambiémoslo de una vez mejor. A ver si funciona por lo menos a las malas. Mostrar empleados, actualizar, buscar, mostrar empleados. Este de acá. Entonces, en vez de decirle un console.log, hagámosle un alert, ¿sí o no? Que nos lo vaya mostrando. A ver si de esta manera sí. Digámosle parar. Quitemos este set timeout. ¿Sí o no? Voy a quitar esto. Esto se va. Esto de acá se va. Ese break. Ahí quedó. ¿Sí o no? Creo que no necesitamos nada más. Guardamos cambios y lancemos el servidor. A ver si nos lo muestra pues por los alerts pues. Uno, agreguemos esta vez una Luisa, esas Luisas que teníamos por allá. Ingresar salario 100, ingresar género FEM, ingresar cédula 1, ingresar la 10, listo. Digámosle mostrar. Ahí está. O sea, el mostrar sí está funcional, pero en el console.log no está. Ya tenemos nuestro agregar, nuestro mostrar, nuestro buscar. Listo, muchachos. Ahí luchamos un poquito con eso, pero nos funcionó. ¿Inquietudes con esto? ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Cómo lo van viendo? Cuéntenme pues. Está chévere, profe. Está bacano, ¿sí o bien. no? Sí. Listo, entonces, ¿qué vamos a hacer? Voy a dejar la grabación hasta acá, ¿sí o no? Voy a dejar la grabación. ¿Qué voy a hacer? Voy a pasarles esto, control C, control A, control C, se los voy a dejar todo en este chat. Se nos recuerden que ustedes lo pueden venir a buscar cuando quieran. Y ustedes van a ir, la próxima así lo chequeo con los que me lo quieren mostrar. Van a operar o van a actualizar estos dos. Mejor dicho, los van a implementar. Entonces, ¿qué deben de hacer? Caso 4, caso 5 e implementar esto con la lógica que ya tenemos por acá. ¿Por qué? Porque es que cuando nosotros vamos a eliminar un empleado, pues hay que buscarlo primero y si el empleado no existe, pues deberíamos decirle, venga, pilas que esa cédula no existe. Lo mismo con el actualizar. Estos dos tienen una lógica por detrás bacana, por eso se las dejo. Pero, ojo,
ya tenemos cómo buscar empleados, esa funcionalidad ya existe. Ya hicimos qué pasa si no existe, esto ya también lo tenemos. Es más, esto de acá, cuando lo comienzan a repetir, pueden crear una función, la pueden hacer por acá afuera, si no crean una función que se llame, le podríamos llamar validar empleado, ¿sí o no? Y esta función simplemente le podríamos meter este código de acá adentro, ¿cierto? Le podríamos meter el código acá adentro y comenzarla a llamar cada vez que la necesitemos, para no estar haciendo esto mismo, porque esto lo van a necesitar al buscar empleado, al consultarlo, al actualizarlo. ¿Por qué? Porque es que cuando buscamos un empleado nos puede mandar, decir que sí lo encontró o decir que no lo encontró. Pero bueno, eso es como una mejora. Primero, van a tratar de implementar el escenario 4 y 5 y si ven que tiene cosas en común, pues saquen esas cosas en común y lo mueven a una función y llaman a esa función cuando la necesiten. Yo me acuerdo que cuando les mencioné esto, les dije, es que a nosotros nos enseñan a factorizar y no nos, pues en nuestro contexto no nos lo llaman, pero básicamente cuando tomamos cosas que están en común y las sacamos, estamos haciendo factor común, estamos factorizando. Entonces, básicamente eso lo podemos hacer en cualquier parte en programación. Cuando ustedes vean que una función hace una cosa, digamos que tengo una función que hace esto, tengo una función 2 que también hace esto, y tengo una función 3 que también hace esto. Entonces, esta línea me está pidiendo a mí que la saque de esas funciones y que me la lleve por aparte a ella y que esas funciones simplemente llamen a la nueva función que hace esta lógica de programación cada vez que la necesite. Listo, de esa manera evitamos repetir 3 líneas de código, 4 o 5, así como lo hemos hecho cuando vemos funciones. Si ven que se repite, entonces traten de independizarlas, de crear una función aparte para ello. Entonces ustedes van a tratar de aplicar esto con lo que tienen, pues ya tienen todo, porque ya existe la función actualizar, ya existe la función eliminar, que está acá abajo, listo. Ya tienen todo, tienen el índice, acá la dejé pues como tal, pero creo que había otro eliminar, no me acuerdo si estaba por ahí. Ahí les dejo pues como tal el código y les dejo el index. De hecho, vengan, yo hago una cosa, voy a quitar todo esto, ¿sí o no? Porque esto es basura. Voy a quitar esto, voy a quitar esto de acá también y simplemente el índice va a quedar con este, ¿sí o no? Aunque ese, pues el HTML como tal el index y les paso el index también. Este sería el index donde van a vincular el 6.2, o sea, cuando ustedes crean el archivo, o le ponen este nombre o le ponen otro, pero recuerden actualizarlo o cambiarlo acá en el HTML para que se los lea. Ahí, se me fue, le iba a dar un enter en el chat y se me fue ahí. Listo, muchachos. Claro lo que les pido que por favor practiquen y hagan. ¿Entendible o no? ¿Sí o no? Sí, toca cacharrearle a ver. Eso, son 2 funcionalidades, pero piénsenlo pues que van a tener, vamos a estar sin clase casi 20 días, entonces traten de hacerlo. Igual, les he prometido que voy a continuar con el curso de Java, muchachos, sáquenle en tiempo al curso de Java, que ahí, como me decía un compañero de ustedes, necesitamos ver en el backend cómo se mueve. Como Java es backend, ahí es donde lo vamos a mirar. Listo, entonces traten de sacarle tiempo a ese curso de Java. Ya subí los 2 videos con... Los 2 primeros videos yo los grabé en portátil X, que me prestaron para grabar los videos. El micrófono estaba súper malo, el audio estaba muy mal, pero traté de mejorarlo un poquito y lo volví a subir con un audio disque mejorado, pero la voz se escucha más fea que normalmente se me escucha, pero se oye mejor, pues no hay tanto ruido. Entonces, si quieren, los miran, son videos más cortos y les prometo que durante este periodo de tiempo, estos 20 días que vamos a estar, les voy a subir una buena actualización de ese curso de Java. Listo. Entonces, para que le saquen el ratico también al curso de Java. Dale, Mike. Voy a parar la grabación hasta acá. Sí, profe, para el que nos copió el